Momento de inercia de segundo orden o momento de inercia de área. Para calcular momento de inercia de segundo orden hay que seguir los siguientes pasos. Aquí tenemos una figura. Este es un rectángulo al que le vamos a colocar figura 1. Dentro de esa figura hay una perforación con radio 2 divisiones. Cada divisioncita vamos a considerar como si fuera 1 metro. Entonces, el radio de esta perforación o vacío sería 2 metros. Y aquí hay una semicircunferencia. Y esto es la figura 3. Es la mitad de una circunferencia. Vamos a trabajar por partes. La primera parte estará dedicado a obtener centroide de este sistema de figuras. Vamos a calcular X centroide y centroide. La segunda parte estará calculado a todos los valores, a los momentos de inercia y la distancia entre centro del sistema y centroide de cada una de las figuras. Y la tercera parte estará dedicado a calcular momentos de inercia tomando en cuenta el teorema de Steiner. Empezamos entonces con la primera parte. Aquí colocamos primera parte. Ahí que vamos a hacer, calcular el área de cada una de las figuras. Tenemos área 1, siempre hay que enumerar las figuras para no confundirnos en el procedimiento. Entonces, figura 1 sería el rectángulo. Por áreas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 la base y la altura es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 de base, 8 de altura. 6 por 8 es 48. Entonces, el área es 48. Área de la figura 2. Ahí está figura 2. ¿Cómo vamos a calcular el área de la figura 2? Área de la figura 2 o área 2 es igual. Como es una circunferencia, sería pi por radio al cuadrado. Pi por radio 2 porque es figura 2 al cuadrado. Y esto es pi por 2 al cuadrado. Y eso es 12.566 metros cuadrados. Y eso apuntamos ahí, sería 12.566. Esto es el área 2. Área 3, ahí está. Área 3 sería igual a pi radio 3 al cuadrado. Igual, eso hay que dividir entre 2 porque es la mitad de una circunferencia. Entonces sería entre 2. Pi R3. R3, ¿cuánto es el radio de esta figura? 1, 2, 3. Entonces sería 3 al cuadrado partido por 2 igual, esto es 14.1372 metros cuadrados. Apuntamos ahí 14.1372 metros cuadrados. Luego sumamos todas las superficies, pero lo que debemos tomar en cuenta en este tipo de problemas es cuando es una perforación como esta, es un vacío, entonces hay que restar esa superficie.
Entonces colocamos aquí menos el del área 2. Si eso es menos 48 menos 12.566 más 14.1372, el resultado es 49.571 metros cuadrados. Esto sería la superficie total. Ya tenemos superficie total. Ahora debemos calcular las coordenadas de cada uno de ellos. La coordenada de una figura es como el punto de equilibrio. En el caso del rectángulo, el punto de equilibrio se puede calcular como la mitad, tanto de la base y de la altura. Entonces, en X sería contando desde aquí hasta la mitad, sería 3. Su coordenada en X sería 3. En vertical, como es un rectángulo, es 8, la mitad es 4, entonces está justo en este punto. En vertical es 4 su coordenada. Ahora el centroide de una circunferencia está justo a la mitad de esta circunferencia. Pero de acuerdo a las coordenadas de referencia, ¿en qué posición está ubicado ese centroide? En X sería hasta aquí es 1, 2, 3. En X sería también 3. En vertical sería contando, siempre hay que contar desde el eje. Contamos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5. En vertical es 5. Ahora, el centroide de esta figura en vertical se puede obtener a simple vista, porque aquí es la mitad, de la mitad para arriba para abajo es simétrico, entonces la mitad sería la coordenada en vertical, sería 1, 2, 3, 4 en vertical, 4 en vertical. En horizontal no sabemos y eso es lo que debemos calcular. En el horizontal sería todo eso. X, centroide de la figura 3, vamos a colocar. Igual, primero debemos colocar el número hasta el punto donde empieza la figura. En este caso, ¿cuánto sería? Desde aquí, desde el eje siempre hay que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí empieza la figura. Hasta ahí tenemos 6 unidades. Entonces colocamos 6 más. Ahora hay que calcular esta distancia desde aquí, desde esta línea hasta el centroide. ¿Cuánto vale esa distancia? Ahí tenemos en el formulario. En el formulario el centroide en X es esta, la mitad porque es simétrico. Y en vertical dice y sería 4R sobre 3pi. 4R sobre 3pi. Pero ahora la figura tenemos volcado, se vuelca 90 grados. Esto está en forma vertical. Eso significa que este valor se convierte en X. Mira, fíjate, desde la base hasta el centroide es 4R sobre 3pi. Entonces vamos a tener más 4R3 sobre 3pi. R3 es 3, ¿no es cierto? En la figura se observa que la distancia desde aquí hasta el centroide es 4R sobre 3pi, pero en este caso esa longitud es horizontal, no es vertical, entonces colocamos X. Pues reemplazando sería 6 más 4 por 3 sobre 3pi igual. El resultado es, en este caso, para esta distancia, 7.2732. 7.2732 metros. Y eso apuntamos aquí. 7.2732 metros. Reitero, las distancias siempre se miden desde el eje. Este sería eje vertical. Desde ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 6 metros se encuentra esta figura. Y ese 6 estamos sumando.
Luego, la distancia desde esta base, desde este lado hacia el centroide es 4R sobre 3pi. 4R es 3 sobre 3pi. Eso sería la distancia. Con eso ya tenemos ahí el valor de las coordenadas. Ahora lo que nos toca es calcular el centroide en X e Y. ¿Cómo calculamos este centroide? X centroide es igual a la sumatoria del producto de área por su coordenada en cada dirección. Si queremos determinar en X sería área 1 por su coordenada 1 más área 2 por su coordenada 2 más área 3 por su coordenada 3 dividido entre área 1 más área 2 más área 3. Entonces estamos dividiendo entre el área total del sistema de figuras. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces reemplazamos los valores. ¿Cómo sería esto? Les había indicado de que el signo se coloca negativo en la perforación. Ahí está, aquí aparece signo negativo. Pero ahí nomás hay que colocar ese negativo. Porque fíjense, si aquí también colocaríamos negativo, sería menos, con este menos se hace más, esto se vuelve positivo, no tiene que volverse positivo. Este término que tiene como área la perforación o el vacío debe ser negativo. Entonces, para que esto sea negativo, colocamos signo menos, menos por o signo más por menos, sigue siendo menos. Entonces, ese es el objetivo siempre. Multiplicamos, sería tal como está aquí, área 1 por x1. 48 por 3 más menos 12.566 por 3 más 14.1372 por 7.2732. Todo eso dividido entre la sumatoria de superficies que es 49.571. Dividimos esta cantidad. El resultado es 4.2187. Esto sería su coordenada en eje horizontal. Entonces colocamos aquí 4.2187 metros. Hacemos lo mismo para vertical y centroide es igual a área 1 por su coordenada vertical 1 más área 2 por su coordenada vertical 2 más área 3 por su coordenada vertical 3. Todo esto dividimos entre la suma de las superficies. Igual sería área 1 más área 2 más área 3, la suma de las tres superficies. En este caso, en esta suma, también área 2 se considera negativo. Pero no hay que colocar aquí porque se puede devolver positivo. Entonces, en uno de ellos, simplemente colocamos aquí y ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en la parte, en el denominador o en la parte superior? Sería el producto por su coordenada, pero en vertical en este caso. Sería 48 por 4 más menos 12.566 por 5 más 14.1372 por 4. Todo eso dividido entre área total, que es 49.571. Y ese resultado es 3.7465. Ahí están los valores del centroide. Hasta aquí terminamos con la primera parte. Ahora vamos a colocar aquí la segunda parte. La segunda parte está dedicado a calcular los momentos de inercia y las distancias en este caso.
y las distancias. Vamos a ver enseguida de qué distancia estamos hablando y eso lo vamos a ver aquí en GeoGebra. Aquí está la gráfica. Ahí está la gráfica con sus coordenadas, figura 1, 2 y 3. Ahora vamos a colocar ahí estas coordenadas que acabamos de calcular. En X es 3 de la figura 1, ¿no es cierto? En X es 3, en vertical es 4, de la figura 2 es 3, 5, de la figura 3 sería 7.2732 y 4. Estos serían sus coordenadas y eso es lo que vamos a colocar aquí en GeoGebra para ver sus coordenadas o la ubicación de los puntos de las coordenadas, dónde están ubicados estos puntos. Entonces colocamos el primer punto, vamos a ver dónde está ubicado. Vamos a transcribir las coordenadas. Las coordenadas de la figura 1 fueron 3 y 4. Ahí está. Aquí está ese punto centroide de la figura 1. Ahora vamos por la figura 2. Figura 2 sería sus coordenadas 3, 5. Entonces colocamos 3, 5. Ahí está, centroide de la figura 2. Esto es centroide de la figura 1 J. K es centroide de la figura 2. Nos faltaría colocar centroide de la figura 3. Centroide de la figura 3, de acuerdo a lo que tenemos ahí, es 7.27324. Entonces colocamos 7.2732 y en vertical es 4. Ahí está. El punto L es el centroide de la figura 3. Ahí está. Tenemos los tres centroides. Centroide de la figura 1, J, K, centroide de la figura 2 y L, centroide de la figura 3. Ahora lo que nos toca es colocar, ubicar el punto centroide del sistema de las tres figuras. Entonces vamos a colocar ese punto. Su centroide del sistema nos fijamos ahí. Y eso es, ahí está. 4.2187 y el otro es 3.7465. Eso es lo que debemos colocar. Entonces vamos a colocar 4.2187. Y en vertical es 3.7465. Ahí está el centroide del sistema de figuras. Y esto colocamos de otro color. Vamos a colocar de color rojo. Ya, ahí está. Esto es el centroide del sistema de las figuras. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El primer paso es que los momentos de inercia que aparecen aquí, dice momento de inercia con respecto al eje horizontal que pasa por su centroide de esa figura. En este caso es momento de inercia con respecto al eje vertical que pasa por su centroide también de esa figura. Entonces, ¿qué significa eso? Primero debemos calcular el momento de inercia de la figura 1 con respecto al eje que pasa por aquí, por su centroide. Esto sería eje horizontal y esto otro sería eje vertical, pero para esta figura 1. Para la figura 2, eje horizontal sería este otro, esta línea que pasa por ahí, por su centroide, y el eje vertical sería esta línea que viene por aquí, eso sería eje vertical. Para la figura 3, el eje horizontal sería esto que pasa por ahí, y el eje vertical sería esta que pasa por su centroide de esa figura. Con respecto a eso, vamos a calcular los momentos de inercia. ¿Y cómo los vamos a hacer? Aparecen aquí en la tabla para un rectángulo, para una circunferencia. Ahí están las tres figuras, ¿no es cierto? Para las tres figuras. Empezamos con el rectángulo.
Momento de inercia para rectángulo con respecto al eje X es esto, 1/12 base altura al cubo. Pero en vertical sería 1/12 altura base al cubo. Esto es lo que debemos hacer. Entonces escribimos ahí. Lo copiamos. Este valor sería 3,7465 metros. La segunda parte habíamos dicho que está dedicado a calcular los momentos de inercia. Entonces empezamos. Momento de inercia de la figura 1 con respecto al eje X que pasa por su centroide, es igual a 1/12 base altura al cubo. Igual, ¿cuál sería la base? La base es 6, altura es 8. Entonces sería 1/12 por 6 por 8 al cubo. Eso sería momento de inercia. Y el resultado es 256. ¿Qué unidades tiene? Base está en metros, altura al cubo está en metros cúbicos, entonces sería metros por metros cúbicos, sería metros a la cuarta. Esos serían las unidades del momento de inercia. En vertical, momento de inercia de la figura 1 con respecto a eje Y que pasa por su centroide es igual a 1/12. Ahora es altura base al cubo. Igual, sería 1/12 por h por 8 por base 6. Altura es 8, entonces sería por 8 por 6 al cubo. Y eso es 144 metros a la cuarta. El primero es 256 metros a la cuarta. Y eso colocamos aquí. 256 y el otro es 144. Entonces, momento de inercia con respecto al eje X es con respecto al eje que pasa por aquí, con respecto al eje horizontal. Si trata de girar esta figura con respecto al eje horizontal, esto sería su momento de inercia. Si este rectángulo trata de girar con respecto a este eje vertical, esto sería su momento de inercia. Ahora nos fijamos para una circunferencia, cómo se calcula momento de inercia. Nos dice que el momento de inercia para una circunferencia es igual ambos, pi cuartos radio a la cuarta. Claro, es simétrico a todo lado, entonces no hay problema. Vamos a colocar pi cuartos radio a la cuarta, como aparece ahí. Entonces, colocamos momento de inercia de la figura 2 con respecto al eje X que pasa por su centroide es igual al momento de inercia de esa figura 2 con respecto a eje Y vertical que pasa por su centroide. Y eso es pi cuartos radio a la cuarta. Nos fijamos de nuevo. Ahí está, pi cuartos radio a la cuarta. Pi cuartos radio a la cuarta. Igual, ¿qué radio? Es radio 2 porque es figura 2. Radio 2. Igual, el radio 2, ¿cuánto es? Desde aquí contamos 1, 2. Entonces sería pi cuartos por 2 a la cuarta. Pi cuartos por 2 a la cuarta. Eso es igual a 12,5664 metros a la cuarta. Entonces apuntamos eso aquí, 12,5664. Sería 12,5664. Lo mismo aquí, 12,60, no, 56
64 metros a la cuarta. Ahora, no se olviden de que momento de inercia de la figura 2 es una perforación, es que no, algo que no existe, es un agujero, es una perforación, es un vacío. Entonces, se le coloca un signo negativo así. Colocamos signo negativo a ambos momentos de inercia en horizontal y en vertical. Siempre ambos hay que colocar con un signo negativo porque es una perforación. Ahí están los momentos de inercia. Ahora nos faltaría momento de inercia de la figura 3. Fíjense, esta figura 3, si comparamos con esto, esta figura es horizontal. Aquí está la base. Esta otra figura que observamos aquí es vertical. O sea, es como si esta figura lo hubiéramos girado así, 90 grados. Esto se va a volver vertical. Entonces, eso es lo que aparece aquí. Se vuelve vertical. Cuando giramos 90 grados, momento de inercia horizontal se vuelve vertical y el vertical se vuelve horizontal. Reitero, momento de inercia horizontal se vuelve vertical y el vertical se vuelve horizontal. Entonces, con esta ecuación que aparece aquí, esta ecuación que aparece aquí, como va a rotar 90 grados, esto sería para la horizontal y esto otro que es horizontal aquí se va a volver para vertical y así es como debemos calcular momento de inercia. Entonces colocamos ahí momento de inercia para la figura 3 en dirección X que pasa por el centroide, que pasa por el centroide X. Ahora esto es X. Sería pi octavos radio a la cuarta. Pi octavos radio a la cuarta. Esto es igual a pi octavos radio 3 a la cuarta. Radio 3 a la cuarta. Y eso es igual a 31.8086 metros a la cuarta. Tomando en cuenta que radio 3 es 3. Mira, desde aquí 1, 2, 3. Entonces, esto sería el resultado, lo cual apuntamos aquí. 31.8086. Ahora lo que nos toca es calcular momento de inercia de la misma figura 3 con respecto al eje vertical que pasa por su centroide. ¿Y cuál es esa ecuación? Vertical, ahora este se vuelve vertical. Sería pi octavos menos 8 sobre 9 pi radio a la cuarta. Entonces, anotamos eso, que es, abrimos paréntesis, pi octavos menos 8 sobre 9 pi, todo esto multiplicado por R3 a la cuarta. Y el resultado de esto es 8.8903. 8.8903 metros a la cuarta. Apuntamos 8.8903 metros a la cuarta. Esto sería momento de inercia de la figura 3. Ahora nos toca calcular estas distancias, Para calcular estas distancias, vamos a observar esta figura. Ahí está la figura. Ahora lo que voy a hacer es anular. Ya tenemos las coordenadas particulares de cada una de las figuras, de su centroide de cada una de las figuras. Reitero, el centroide de la figura 1 es J, este punto.
El centroide de la figura 2 es K, este punto. El centroide de la figura 3 es L, que aparece aquí, es este punto, punto L. Y el centroide del sistema es punto M, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es hacer desaparecer el eje vertical o los ejes que teníamos ahí. Lo que vamos a hacer es trazar un eje que pase por el centroide del sistema de figuras. Ahí está. Esto sería uno de los ejes que pasa por el centroide. Esto es vertical. Y ahora trazamos otro que sea horizontal. Esto sería horizontal. Entonces tenemos dos ejes que pasan por el centroide del sistema. Al calcular esta distancia X, distancia Y, lo que estamos calculando son estas distancias. Distancia X1, o sea, la distancia para la figura 1 con respecto al eje X de la figura 1, vamos, aquí está el centroide de la figura 1. Es esta distancia horizontal, pero siempre vertical o perpendicular, siempre perpendicular al eje. No puede ser inclinado. No puede ser la distancia 1 desde aquí, desde el centro del sistema hasta aquí. Eso sería una distancia inclinada. No se toma en cuenta eso. Siempre una distancia perpendicular al eje. Entonces la coordenada sería, o sea, la distancia X para la figura 1 sería toda esta distancia desde aquí, siempre desde el eje hasta aquí. Distancia en X. Distancia en Y, o sea, distancia vertical para la figura 1 sería estito. Desde aquí, desde el eje horizontal aquí. Esto sería distancia vertical porque estamos recorriendo una distancia vertical. Este otro sería distancia horizontal. Para la figura 2, la distancia vertical sería desde el eje horizontal hasta aquí. La distancia horizontal X para la figura 2 sería esto. La distancia horizontal X para la figura 3 sería desde aquí, desde el eje, toda esta recta hasta aquí. Eso sería distancia horizontal para la figura 3. La distancia vertical sería desde esta línea hasta aquí, hasta ahí, esta pequeña distancia. Eso sería vertical. Entonces, vamos a calcular estas distancias desde el centroide del sistema hasta el centroide de cada una de las figuras. Puede ser negativo algunas veces porque se calcula de esta manera. En cada caso, estas distancias vamos a calcular así. Esta distancia vamos a calcular así. Sería en vertical, vamos a hacer así. Distancia vertical es igual al valor absoluto porque puede ser negativo. De la coordenada de cada una de las figuras, es también I sub I, de la coordenada de cada una de las figuras restamos el centroide. Así es como vamos a calcular. En vertical y en horizontal sería distancia X, cualquiera de ellos, es igual también valor absoluto de X sub I, cualquier distancia, menos el centroide siempre, X centroide. Así es como vamos a hacer. Así es como vamos a calcular las distancias desde el centroide de cada una de las figuras al centroide del sistema de superficies. Entonces empezamos con la distancia 1. Entonces aquí voy a anotar distancia en X1 es igual a ¿qué? Sería valor absoluto de X1 menos X centroide. Igual, valor absoluto de X1, dice. ¿Cuánto es X1? Aquí está 3 es X1. X2 sería 3 también, X3 sería 7.2732. Entonces, X1 es 3. Entonces, colocamos 3 menos su centroide. Su centroide aquí está 4, 21, 87. 4,
0.2187, valor absoluto, igual. ¿Cuánto sería ese valor? 3 menos 4.2187, eso es 1.2187. 2187 metros. 1.2187 metros. Eso sería la primera distancia. Distancia x1. Ahora vamos a calcular de aquí distancia y1. Superordenado. Distancia I1 es igual al valor absoluto de I1 menos I centroide. Igual. ¿Cuánto vale I1? En vertical es 4. I1 es 4. Entonces colocamos aquí valor absoluto. 4 menos su centroide. Centroide aquí está. 3.7465. 3.7465. Igual, esta distancia 4 menos 3.7465, 65 es 0.2535. 2535 metros. Mira, fíjense, lo que estamos haciendo es simplemente restar de su coordenada el centroide del sistema. Restar de su coordenada el centroide del sistema. Y eso es lo que debemos anotar aquí. Distancia 1 es 1.21, aquí está 1.2187, distancia 2, 0.25 y tal. Entonces aquí anotamos distancia 1, lo que acabamos de calcular, 1.2187, 2187 en horizontal, en vertical es 0.2535, 2535. Entonces lo que estamos haciendo es restar esta coordenada menos el centroide en X para el primer valor. Para este segundo valor lo que vamos a hacer es 3 menos este mismo valor. Entonces se repite. Sería 1.2187. Si sale negativo, colocan positivo. Por eso es valor absoluto. Deben colocar siempre positivo las distancias. Ahora vamos a restar de aquí. 7.2732 menos 4.2187. Y ese resultado es 3.0545. 0.545. Para distancia vertical sería, para fila 2, para este valor sería 5 menos 3.7465. Y ese valor es 1.2535. 1.2535. Para el tercer valor sería 4 menos 3.7465. Y ese valor es 0.2535. 2535. Estas serían las distancias. Son distancias desde el eje centroide a su centroide de cada una de las figuras, tanto horizontal y vertical. Hasta ahí terminamos con la segunda parte. Ahora vamos a empezar con la tercera parte. Empezamos con la tercera parte. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuestro objetivo de este ejercicio es calcular momento de inercia en X de todo ese sistema y momento de inercia de este sistema de figuras con respecto al eje vertical. O sea, lo que tenemos que calcular es momento de inercia con respecto al eje horizontal de todo este sistema, también momento de inercia con respecto al eje vertical de todo ese sistema de figuras, de las tres figuras. Eso es nuestro objetivo.
¿Cómo calculamos? ¿Cómo sumamos? Nos vamos a esta figura en GeoGebra. Ahora mismo, en las tablas que acabamos de calcular, ahí están, momento de inercia de la figura 1, de la figura 2, de la figura 3 con respecto al eje X, momento de inercia de la figura 1, de la figura 2, de la figura 3, todos con respecto al eje vertical, son momentos de inercia con respecto a este centroide, con el respecto al eje que pasa por este centroide horizontal, por este centroide vertical. Para la figura 1 sería este eje horizontal, este eje vertical. Para la figura 3, aquí hay eje vertical y aquí hay eje horizontal. O sea, es con respecto a su centroide de cada una de las figuras. Ahora, ahí les aclaro, para sumar momentos de inercia de las diferentes figuras, lo que quiero es sumar momento de inercia de esta figura 1 con la figura 2 y la figura 3. Para sumar momentos de inercia de diferentes figuras, todos estos momentos de inercia deben estar expresados con respecto a un mismo eje. Por ejemplo, mira, de la figura 1 está expresado en vertical con respecto a este eje. Con la figura 1 coinciden, pero con la figura 3 no coinciden. El eje vertical de la figura 1 y 2 pasa por aquí. El eje vertical de la figura 3 pasa por aquí. No son iguales. No están expresados con respecto al mismo eje. Lo mismo ocurre en horizontal. El eje horizontal de la figura 1 sería este. Eje horizontal de la figura 2 sería este. Eje horizontal de la figura 3 sería este. 1 y 3 coinciden, pero con el 2 no coinciden. Entonces, la idea es que todos los momentos de inercia deben estar expresados con respecto a un solo eje. Eso significa que en horizontal vamos a expresar todos los momentos de inercia con respecto a este eje que pasa por el centroide del sistema. Esto está alejado un poquito. Este otro está más alejado. Aquí hay un poquito también está alejado. En vertical o en horizontal, esto está alejado de este eje, esto también está alejado, esto está muy alejado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando hay este tipo de cuestiones, se utiliza el teorema de Steiner. Teorema de Steiner. Teorema de Steiner dice lo siguiente. Vamos a escribir ahí teorema de Steiner. Teorema de Steiner es, en general, sería momento de inercia de cualquier figura con respecto a cualquier eje que pasa por el centroide del sistema es igual al momento de inercia que pasa por el centroide de cada una de las figuras más el área multiplicado por la distancia al cuadrado. Ahora vamos a escribir para uno de ellos. Por ejemplo, momento de inercia de la figura 1 con respecto al eje X que pasa por el centroide del sistema es igual al momento de inercia de la figura 1 con respecto a eje X que pasa por su centroide particular más el área de la figura 1 por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? ¿Qué distancia? Si se fijan en la tabla tenemos dos distancias. Distancia horizontal de la figura 1, distancia vertical de la figura 1. Distancia horizontal y vertical. Tenemos dos distancias. ¿Qué distancia aquí? Si estamos hablando de la figura 1, pero con respecto al eje X. Ahora nos fijamos, momento de inercia con respecto al eje X es con respecto a este eje que pasa por aquí. Es como si yo hiciera una línea como esta. Si se fijan, voy a trazar una regla, una recta por aquí. Desde aquí. Esto sería una recta que pasa por el centroide de la figura 1, horizontal. ¿Ya? Si calculamos momento de inercia de la figura 1 con respecto a este eje que está ahí, horizontal,
ahora lo que voy a hacer es desplazar este eje a cualquier lado. Entonces su eje desplazado voy a graficar de otro color, por decir este color. Lo desplazaré hasta por aquí. Así lo voy a desplazar hasta por ahí. ¿Sí? Así lo desplazo. Así lo desplazo esto. Entonces fíjate ahí. Este eje que acabo de desplazar de color azul es eje horizontal, que al principio estaba aquí, acabo de desplazar un poquito más abajo. Podía desplazarlo más abajo incluso hasta por aquí, por decir. Voy a desplazar hasta aquí, hasta ahí. Hasta ahí lo desplazo este eje azul. Ahora fíjense, si el eje horizontal voy a desplazar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, como esto hasta aquí, o hasta aquí abajo, ¿qué distancia recorre el eje X? Recorre una distancia vertical. Pero ¿qué va a ocurrir si desplazamos? Mira, fíjate, está recorriendo siempre una distancia vertical. Hasta aquí es una distancia vertical. Desde aquí hasta aquí es otra distancia vertical. Si vamos a desplazar hacia arriba, el eje horizontal va a recorrer una distancia vertical siempre. Ahora, si trazamos una línea recta que pasa por el centroide de la figura 1, esta sería esa línea. Queremos recorrer a cualquier lado, ya sea a la izquierda o a la derecha. Si recorremos, voy a trazar de otro color, por decir, esta línea recta vamos a recorrer hasta aquí. Lo desplazamos hasta aquí. Fíjense, desde este punto, desde aquí, desplazamos eje vertical hasta ahí. ¿Qué distancia recorre? El eje vertical recorre una distancia horizontal, porque esta distancia que recorre es horizontal. Mientras el eje horizontal recorre una distancia vertical, desde aquí el rojo lo desplazamos hasta el azul, es una distancia vertical. El rojo desplazamos hasta este otro azul, es una distancia vertical. Mientras el eje vertical se desplaza una distancia horizontal. Reitero, eje vertical se desplaza una distancia horizontal, mientras eje horizontal se desplaza una distancia vertical. Y de ahí es que viene que la distancia, cuando trabajamos con momentos de inercia en X, la distancia es vertical. Si calculamos el momento de inercia vertical, la distancia es horizontal por este hecho, porque el eje vertical se desplaza a una distancia horizontal, mientras el eje horizontal se desplaza a una distancia vertical, ya sea hacia abajo o hacia arriba, pero siempre se va a desplazar una distancia vertical. Y esa es la razón por la que estamos colocando para X, distancia vertical. Ahora para Y, vamos a colocar distancia X horizontal. Esa es la idea. Entonces, con esta aclaración, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Igual Igual, igual, momento de inercia de la figura 1 en X es esto, 256, sería este valor, ¿no es cierto? 256 más, dice, área 1, nos fijamos, área 1 es 48, entonces más 48. Ahora es distancia vertical al cuadrado. Distancia vertical al cuadrado, aquí está, 2,25,35 por 0,2535 al cuadrado. Esto es igual a, estamos calculando en horizontal, en horizontal, en horizontal, en horizontal. Este resultado es, ya aplicando teorema de Steiner, 259,085 metros a la cuarta. Esto sería el primer valor del momento de inercia. Ahora, momento de inercia de la figura 2 que pasa por el centroide del sistema. Sería igual al momento de inercia con respecto al eje X que pasa por su centroide, más, este sería figura 2, no 1, es 2.
por área 2. Esto es distancia 1. Ahora sería distancia también vertical, pero es distancia 2 al cuadrado, igual. Reemplazamos los valores de esta tabla. Momento de inercia en X sería esto, negativo, más momento de inercia es 12,5664. Área es 12,566 y su distancia sería esto 1,2535 al cuadrado. Eso es lo que vamos a transcribir tal como está ahí. Entonces vamos a colocar momento de inercia es negativo y eso es 37,699 más área. Área de la figura 2 sería menos, ¿no? Sería menos con el menos que aparece ahí. Entonces esto vamos a borrar. Sería menos, más por menos, menos. Área 12,566, ¿ya? Momento de inercia para esta figura horizontal es 12,5664. Revisamos de nuevo. Momento de inercia en X es esto. 12,5664. 12,5664. Ah, aquí hay un error. Mira, de nuevo. Su momento de inercia es de esta figura. Su momento de inercia de esta figura en horizontal es negativo. Es negativo y es 12,5664 menos el área sería 12,566 por la distancia vertical. La distancia vertical es 1,2535 al cuadrado. Igual, el resultado es menos también 7,1787 metros a la cuarta. Esto sería momento de inercia. Aquí creo que hay un pequeño error de cálculo. Vamos a corregir eso. Aquí este resultado. Ok, error, borramos y vamos a cambiar. Si calculamos menos 12,5664 menos el área también es 12,566 multiplicado por la distancia vertical, que es 1,2535 al cuadrado. El resultado es menos 32,312 metros a la cuarta. Ahora vamos a hacer lo mismo para la figura 3. Sería momento de inercia de la figura 3 con respecto al eje X que pasa por el centroide del sistema, igual al momento de inercia 3 con respecto al eje que pasa por su centroide,
más área 3 por la distancia vertical 3 al cuadrado. Igual, nos fijamos ahí en la tabla. Ahí está momento de inercia, que sería 31.8086, más el área, que sería 14.1372, multiplicado por la distancia vertical, que sería 0.2535 al cuadrado. Y eso apuntamos aquí. Sería momento de inercia 31.8086, más el área es 14.1372, 1372 multiplicado por la distancia vertical, que sería por 0.2535. Esto al cuadrado, igual el resultado es 32.7171 metros a la cuarta. Esto sería todos los momentos de inercia. Ahora lo que vamos a hacer es sumar. Esto sería momento de inercia total con respecto al eje X, que pasa por el centroide del sistema de figuras, y eso es igual a la suma de los tres. La suma de los tres sería 259.49 metros a la cuarta. Esto sería en eje X. Esto es momento de inercia en eje X total. Lo mismo hacemos para el eje vertical. O sea, tenemos que calcular momento de inercia de la figura 1 con respecto al eje Y, que pasa por el centroide del sistema, igual. Momento de inercia de la figura 1 con respecto a su centroide, en este caso vertical, más el área por distancia. Como estamos trabajando en vertical, ahora la distancia es horizontal al cuadrado. Entonces vamos a la tablita que tenemos. Estamos trabajando con esta tablita. Sería en vertical. Momento de inercia es 144 de la figura 1. 144 más 48 por la distancia horizontal, que sería 1.2187 al cuadrado. Todo eso reemplazamos aquí. Entonces sería momento de inercia 144 más el área es 48 por su distancia, ahora es horizontal, ahora es distancia horizontal 1.2187. 2187 al cuadrado. Y eso es igual a, esto es igual a 215.291 metros a la cuarta. Para la figura 2 sería momento de inercia 2 en Y con respecto al centroide del sistema, igual al momento de inercia 2 vertical que pasa por su centroide, más área por distancia x2 al cuadrado. Igual, para la figura 2 sería momento de inercia, aquí está, es negativo, más el área, también negativo, por la distancia, aquí 1.2187 al cuadrado, al cuadrado. Entonces reemplazamos los datos. Reemplazando los datos vamos a tener menos 12.15
556 menos, no, aquí tendría que ser momento de inercia. Entonces borramos esta parte. Debe ser momento de inercia en vertical. Momento de inercia en vertical es menos 12.566 menos el área. El área es 12.566 por la distancia. Por la distancia horizontal en este caso es 1.2187. 2187 igual. El resultado es 31.23 metros a la cuarta. Para la figura 3, fíjense, esto es negativo, negativo. Esto es elevado al cuadrado y esto sería el resultado. Ahora para la figura 3 sería I3 CSC igual al momento de inercia de la figura 3 con respecto al eje vertical que pasa por su centroide más área de la figura 3. Este área es 1, este área es 2, este área es 3. Por la distancia x3 al cuadrado. ¿Qué valores tenemos que tener ahí? Sería 3, momento de inercia 8.88903 más el área sería 14.1372 multiplicado por distancia 3.0545 al cuadrado. Entonces emplazamos estos valores. El momento de inercia para esta figura es 8.8903 más el área es 14.1372 multiplicado por la distancia horizontal que será 3.0545 al cuadrado igual, esto es igual a 140.79 metros a la cuarta. Ahora este resultado de la misma manera lo sumamos. Si lo vamos a sumar, este resultado lo que vamos a tener es momento de inercia total con respecto al eje Y que pasa por el centroide del sistema igual a 324.85 metros a la cuarta. Por si acaso aquí momento de inercia es negativo. Eso es menos 31.23 menos. Entonces todo esto sumamos con sus signos. Esto es el resultado. ¿Qué ocurre con este resultado? El resultado que tenemos aquí, este total 324, es con respecto al eje vertical que pasa por el centroide. De todo este sistema de figuras con respecto a ese eje vertical. Y el resultado que tenemos ahí de X, que es 259, es con respecto al eje que pasa por aquí. Estamos sumando todos los momentos de inercia. Eso sería momento de inercia con respecto al eje X y momento de inercia con respecto al eje Y, siempre y cuando que esto es un sistema de figuras. Ahora lo que viene después de esto es lo siguiente. De estos dos resultados, de este resultado y de este resultado, de esos dos resultados, si los sumamos, los dos, o sea, esa suma sería momento de inercia total con respecto al eje X que pasa por el centro del sistema,
más momento de inercia total con respecto al eje Y que pasa por el centroide del sistema, igual. Los dos sumamos, la suma de los dos sería 584,34 metros a la cuarta. La suma de los dos es este valor, momento de inercia total con respecto a eje X, momento de inercia total con respecto a eje Y. A este resultado lo llamamos, a este resultado lo llamamos así. Representamos con J, lo llamamos momento de inercia polar. Representamos con J y llamamos momento de inercia polar. Es la suma de los dos momentos de inercia. Ahí terminamos con este ejemplo.